Bienvenidos a la Iglesia de Nazareno Más que Vencedores. Dispón tu corazón para tener un encuentro significativo con nuestro Creador. Amados hermanos y amigos, los invitamos para presenciar esta actividad que Iglesia del Nazareno y sus departamentos proyectan en imagen a través de Internet. Sean bienvenidos todos. Traemos para ti las células MQB en línea a través de la plataforma Zoom. Todos los lunes a las 8 de la noche, jóvenes. Martes quincenalmente a las 9:30 de la mañana, mujeres. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche, familias. Jueves quincenalmente a las 10 de la mañana, mujeres. Todos los jueves a las 8 de la noche, matrimonios jóvenes. Los sábados en punto de las 7 de la noche, hombres. Sábados quincenalmente a las 7 de la noche, matrimonios adultos. Si quieres obtener más información detallada sobre los horarios, ID y códigos de acceso, puedes estar al pendiente en nuestras redes sociales o bien visitar nuestra página web www.masquevencedores.org.gt. El estudio de la Biblia capacita, confronta, desafía y edifica. Únete cada domingo con el pastor Alfredo San José en nuestra escuela bíblica dominical a las 10 de la mañana. Recuerda descargar las guías de estudio a través de nuestros grupos de WhatsApp y descubre a través de las lecciones de la Biblia el camino que debes seguir para traer éxito a tu vida. Hoy más que nunca es necesario buscar con todo el corazón la presencia de Jesús. Conéctate con nosotros cada domingo a las 10:45 de la mañana en nuestro servicio general. Tendremos tiempos de alabanza y palabra de Dios que transformará tu vida y la de tu familia. Estamos seguros que Dios hará algo nuevo e increíble en ti. Jesús dijo: "Dejen que los niños vengan a mí", y la iglesia infantil es el espacio ideal para que tus hijos se acerquen a Jesús y disfruten todo lo que el Padre ha diseñado para ellos. Así que mantente conectado cada domingo porque al finalizar nuestro servicio general comienza nuestro servicio infantil. Sube el volumen y disfruta de buena música, actividades y palabras que instruirán a los niños en el camino del Maestro. En estos tiempos, nuestra confianza y fidelidad al Señor se demuestran al ser generosos. No olvides aportar a la obra de Dios siendo fiel con tus diezmos y ofrendas. Recuerda que cada aporte es un medio para que otros conozcan a Jesús y sus vidas sean cambiadas. Toma nota de nuestros números de cuenta y recuerda notificar tu aporte. Bendiciones. Gocémonos en Él, porque hoy es un día de celebración. Vamos con nuestras palmas. Eres la luz que guía mi andar, mi caminar. Me llevarás al Rey y la creación se postrará ante ti. Eres el Dios
Bienvenidos a nuestra serie de estudios bíblicos. El camino hacia la gracia, avanzando en mi intimidad con Dios. Buenas noches, hermanos, un gusto volver a estar aquí con ustedes, estar reunidos para platicar un poquito más de esos secretos que Dios nos dejó, esas enseñanzas que Dios nos dejó a través de su palabra. Y pues ya cuarta semana que podemos estar juntos y meditando un poquito en este tiempo, estas 3 semanas, me di cuenta que en todas por ahí apareció el nombre de Pedro y pues qué mejor que terminarlo entonces. Si él estuvo en todas, pues que él nos pueda acompañar también en esta última plática, en esta última enseñanza. Y pues vamos a platicar un poquito sobre la vida de Pedro. La guinda o la cereza del pastel con la historia de Pedro. Entonces, acompáñenme a orar, a pedirle a Dios que nos bendiga, que sea un buen tiempo, que estemos juntos y que pues Él deje una semilla en nuestro corazón. Oremos, por favor. Amante Padre, te damos gracias porque en tu amor y misericordia tú nos tienes aquí, Señor. Gracias porque sabemos que tú tienes un propósito para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas, nos guardes en este tiempo y Dios, que dejes una semilla sembrada en nuestro corazón que dé fruto a su tiempo, ya que tú das el crecimiento, Señor. Te pedimos que todo lo que hablemos, todos los pensamientos que vengan a nuestra mente sean única y exclusivamente para bendecir y honrar tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén. Pues como les comentaba, vamos a hablar un poquito más de Pedro y vamos a tomar un tiempo para hablar de su historia. Hablamos de la primera noche hablamos de el tiempo que pasa Pedro después de la crucifixión y la resurrección de Jesús, cuando es quebrantado y nuevamente pues Dios lo restaura. Recordemos un poquito de Pedro. La historia que vamos a contar hoy no es muy desconocida para ninguno. De hecho, creo que todos la conocemos. Y tiene ahí un par de cositas que yo quiero resaltar. Pero Pedro, aquel Pedro que conoció a Jesús y lo conoció muy de cerca. Porque cuando Jesús dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo?, fue el que levantó la mano y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Parte del grupo íntimo de Jesús, de los 3 que andaban siempre con él, que tuvo la oportunidad de ver cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. No se enteró, él estuvo ahí presente en el momento, él vio cómo pasaron las cosas. Fue aquel también Pedro que estuvo en el monte de la transfiguración y dijo, Señor, ¿por qué no hacemos 3 enramadas para que todos descansen acá, tranquilos y puedan tener un buen tiempo? Él estuvo también ahí cuando Jesús está en ese momento de transfigurarse y presentarse con su gloria frente a ellos, ¿verdad? Era también impulsivo, fue el que se bajó de la barca. Dijo, bueno, Jesús, si sos tú y no sos un espanto, un espíritu raro, entonces que yo me baje de la barca y camine hacia ti. Y se baja y camina, y en su momento les decía yo, qué gran acto de fe. Yo en mar abierto me dicen que me acerque a la orilla de la lancha, no sé si lo haría. Es más, no sé si me subiría a una barca para entrar a mar abierto, pero era parte de la vida de él. Fíjense ustedes que entre las cosas que estuve leyendo esta semana, me recordé que Pedro tenía tanto nivel de confianza con Jesús que en cierto momento trata de regañar a Jesús. Están en las primeras ocasiones en las que Jesús empieza a anunciar su muerte y todo lo que él iba a padecer. Y viene y dice la Biblia que Pedro le dice, perdóname Jesús, ¿podemos hablar allá afuera un ratito? Y lo saca de donde está toda la gente, y ya cuando están los dos juntos dice, Jesús, mira, no es bueno que estés contando esas cosas, la verdad es que la gente se asusta, no te estés deseando el mal. Y Pedro trata de persuadir lo que él no anuncie, la forma en la que va a morir o que va a morir. Y ahí es cuando entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Ya? Pero él trata en su amistad así como de aconsejar a Jesús, de velar por Jesús. Entonces él llega a tener ese nivel de comunión con Jesús para tratar de hacer eso. También lo vemos
que se le fue comisionado organizar la cena más famosa de la historia, la última cena. Estaba con Jesús al momento que lo van a capturar, saca su espada, le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Jesús lo regaña, le vuelve a poner la oreja al siervo. Luego de esto, Pedro niega a Jesús, se quebranta. Leímos la primera semana que él sale y llora amargamente. Jesús toma el tiempo de restaurarlo. Sabía que era una pieza importante, que no podía dejar así. Y leímos la primera semana que Dios tuvo el cuidado de que Pedro se enterara y supiese que lo andaba buscando. Porque aun cuando dio el anuncio a los discípulos, les dijo: hey, ¿se acuerdan de Pedro? Ahí le avisan que nos vamos a ver, que vamos a platicar. Después de esto, entonces, después de que Pedro es restaurado, Jesús asciende al cielo y los discípulos se quedan esperando el tiempo del Pentecostés. Llega el Espíritu Santo al lugar donde ellos están y Pedro da el primer gran sermón, que dice que se convirtieron aproximadamente 3,000 personas solo en ese sermón que da. Entonces, a partir de ahí empieza la historia que quiero que veamos hoy de Pedro, porque dicen algunos historiadores, algunos estudiosos de la Biblia, que más o menos los siguientes 15 o 20 años después de que Jesús muere, Pedro se convierte en el gran líder de la iglesia, en el que empieza a ordenar todo, empieza a enseñarle a la demás gente las cosas que él aprendió de Jesús, obviamente con el apoyo de los discípulos, pero quien empezó a tomar el liderazgo fue Pedro. Después de estos 15, 20 años, pues ya empieza a tomar relevancia Pablo, Bernabé y los demás que empezaron a trabajar en el ministerio. Recuérdese usted que esto fue un crecimiento explosivo. Entonces ya cuando las cosas empezaron a crecer, pues ya empezó a integrarse más personas. Pero dice Hechos 3, que es la historia que quiero que platiquemos hoy un poquito. Y ahorita que la empecemos a leer, usted va a decir: ay, sí, esa yo la conozco. Después de que Pedro da su sermón, se convierte en 3,000 personas, él sigue manteniendo las costumbres que él ya traía de ir al templo a orar en ciertos momentos. Y pues dice Hechos 3 que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Esa historia creo que todos la conocemos. Es más, los que venimos desde chiquitos en la iglesia, se recuerda que la semana pasada le conté que yo recibí clases hasta con franelógrafo. Nos ponían el templo y ponían ahí en una esquinita al cojo. Entonces dice: el cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él sus ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Obviamente estaba pidiendo limosna. Él dijo: ya me rayé, ya me dieron algo de dinero. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ahí voy a hacer una pausa. Es una historia muy famosa, una historia muy conocida, que se da en la puerta del templo. Pero para mí marca dos momentos muy importantes: la parte de Pedro y la parte del cojo, y las voy a separar. Entonces, hablemos primero de Pedro. Pedro es un hombre que escuchó muchas promesas de Dios, pero no solo las escuchó, las recibió y las puso en práctica. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Él sabía que tenía una promesa, que iba a tener poder. Él recibió esa promesa, pero no solo se quedó en haberla oído, él decidió actuar sobre esa promesa. También se recordó que Juan 14
decía, de cierto os digo, el que cree en mí, les dijo Jesús, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieses al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidieres algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? Pedro conocía muy bien las promesas de Dios para su vida. Y no solo las conocía, las puso en práctica. Él estuvo dispuesto a pararse al ver al cojo. Yo me imagino que, pues, por lo que menciona la Biblia, no era primera vez que el cojo estaba ahí. Ya era costumbre, entonces no era primera vez que lo veían. Pero me imagino que el Espíritu Santo en algo incomodó ese día a Pedro y le dijo: Pedro, para. Aquí hay trabajo, aquí hay algo que hacer. Y Pedro se voltea y lo mira. Primero que nada, lo primero que yo denoto ahí, es lo que yo quiero que ustedes vean, es que yo no puedo dar lo que yo no tengo. Yo le puedo decir a alguien: yo te voy a regalar 100 quetzales, pero si en mi billetera yo no los tengo, solo le estoy hablando mentiras. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Así que antes de que Pedro levantase a este cojo, él tuvo que haberse llenado mucho del Espíritu de Dios. Para poderle dar, él dice: lo que tengo te doy. Él sabía lo que tenía. Él tenía una relación con Dios. ¿Sí? Porque se recuerda usted que habíamos hablado que las promesas de Dios tienen pues algunos requisitos y no son para todos. ¿Sí? Entonces, él sabía que había tenido antes de llegar a ese momento un tiempo de preparación con Dios. Había pasado 3 años con Jesús en un equipamiento intensivo, más lo que había pasado después. Porque imagínese usted, Pedro, después de ser quebrantado, se levanta y se levanta fortalecido. ¿Sí? Vio su lado más malo, pero cuando se topa con la mirada de Jesús nuevamente, lo confronta, lo vuelve a unir los pedazos de su corazón que han de haber estado destruidos, y le dice: bueno, ahora sí, vamos para adelante. Santiago 4:8 en su primera parte dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sí? Para poder llegar a ese momento, Pedro tuvo que haberse acercado a Dios previamente. Si no, miramos mucha gente que pues de repente trata de hacer algo en el nombre de Dios y a veces las cosas no salen como esperaran o como esperan, pero muchas veces es porque creemos que Dios es instantáneo, es café instantáneo. Agarro 2 cucharitas, lo muevo y ya tengo café. ¿Sí? Pero con Dios las cosas no funcionan así. Primero tengo que llenarme para poder dar. Si yo no estoy lleno, no puedo dar a otra persona. Nadie puede traer a Dios, decía alguien, más cerca de lo que yo mismo estoy. ¿Cómo lo voy a llevar más cerca si yo estoy hasta acá? Entonces, eran cosas que Pedro había aprendido y las sabía muy bien. Juan 14 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Él amaba a Jesús. ¿Sí? Él había tenido una experiencia con Jesús. Y él era íntimo amigo de Jesús, porque aún en los momentos más duros del ministerio de Jesús, él le pidió a Pedro que lo acompañara. Cuando está cerca de que lo aprendan y vaya a la crucifixión, él va a orar al Getsemaní y les dice a los discípulos: bueno, siéntense acá y ahorita nos vamos a ir, voy a ir a hablar, voy a resolver algunas cuestiones que tengo que resolver. ¿Sí? Ahora, Pedro, Juan, vénganse conmigo, Jacobo, ustedes van conmigo. Ustedes iban a ir a la acción. Y él llega, les dice: miren, la cosa se va a poner complicada. ¿Sí? No se los dijo a todos, se los dijo a ellos 3. Oren un ratito, ahorita vengo yo me voy a alejar un poquito porque yo también voy a orar. Y entonces Jesús empieza a tener la agonía de que viene el final. Dice, todavía regresa y les dice, los encuentra dormidos y les dice: bueno, ¿y qué pasó ustedes? Si no que íbamos a orar, pues 1 hora no pudieron orar conmigo. Sigan orando porque necesitamos que Dios nos fortalezca. Aún en esos momentos difíciles, Dios
Pedro estuvo cerca de Jesús en cada momento. ¿Sí? Entonces, él era amigo de Jesús, no solo en la tierra. Después de que él se fue, recibió el Espíritu Santo y se aferró a él. El hecho de levantar al cojo no fue un acto de emoción, fue la consecuencia de. ¿Sí? Y todavía Pedro va más allá, porque yo me imagino en esa situación yo le hubiera dicho, bueno, en el nombre de Jesús, levántate, yo como humano. Y no lo toco, digo, a ver, probá. Pero dice que Pedro le dijo, levántate, y le dio la mano derecha y de una vez lo jaló. O sea, él no estaba pensando, Jesús, ¿será que me vas a quedar bien en esto o nos hacemos los locos un ratito? No, él estaba 100% seguro de que Dios quería hacer un milagro ese día. Y de una vez le dijo en el nombre de Dios, levántate, lo agarra y se pone de pie. Y automáticamente en el momento de ponerse de pie, sus piernas agarran fuerza nuevamente y logra sostenerse sobre ellas. Imagínese usted qué impactante haber sido ese momento. Pues mientras miraba todo lo que Pedro hizo con Jesús, me daba cuenta que no solo él ha llevado esa situación de llegar a tener ese nivel de intimidad con Dios. Abraham, por ejemplo, cuando Dios lo llama y le dice, venite Abraham, necesito hablar contigo, te quiero contar algo que va a pasar. Y se van los dos solos a hablar y le dice a Abraham, fíjate que decidí que voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y pues siendo Dios, si yo no tengo una relación, pues no tengo mayor cosa que decir. Pero Abraham era amigo de Dios. Y dijo, Dios, mira, pero ya te pusiste a pensar, y si ahí hay gente fiel, ahí hay justos, ¿también los matarías a ellos? ¿Y qué pasa si ahí hay 100 justos?, le dijo. Yo me imagino a Jesús o a Dios todavía en su trono, viendo y dice, ay, mi gordo. Bueno, hagamos algo, le dijo. Juntame 100 justos y cambiamos planes. Y, pero mira Dios, pero si no son 100, solo son 50. Recordate que la gente después va a hablar que Dios es mala gente porque los destruyó y ahí habían justos. Y Dios todavía le dice, bueno, si no hay 50, pues si no hay 100, junta 50, pues. En la Biblia encontramos gente que tuvo la capacidad de poder platicar con Dios. Dios incluso les contó sus planes antes de que pasasen y ellos platicaron con Dios. Pero eso se logra solo a base de una relación. Mientras no tenga una relación, yo no tengo mayor cosa que opinar, porque no conozco el corazón de Dios. ¿Sí? Dios sí conoce el mío, pero en una relación yo puedo llegar a conocer un poquito más. Así que creo que de esta primera parte, lo que yo quiero resaltar es el nivel de relación que Pedro tuvo que haber tenido con Dios para llegar a ese momento. ¿Sí? Dice que ya cuando él se para, pues entran al templo juntos y después se van a la puerta que se llamaba de Salomón, y ahí Pedro vuelve a dar otro discurso. ¿Por qué? La gente, pues como yo me imagino que han de haber sido algo así como los guatemaltecos, que nos gusta un poquito ir a ver las cosas que pasan, y se juntó mucha gente. Dice que el pueblo empezó a salir a ver qué había pasado, y Pedro dijo, esto es un buen momento, y aprovechó para pues dar un sermón más. Dejemos un rato en paz a Pedro y vámonos al lado del cojo. El cojo era una persona que no tenía mayor esperanza. Para él ese día iba a ser un día como cualquier otro, tirado en el suelo, pidiendo limosna, viviendo de lo que la gente le pudiese haber regalado. Y pasa un evento que él jamás se imaginó que iba a pasar. Iba a volver a caminar. Pedro viene, lo levanta. Yo no sé qué sintió él, pero su reacción fue importante, porque fíjense ustedes que él pudo haber hecho muchas cosas. Me funcionan mis piernas, levantarse y salir corriendo. Normalmente uno a los primeros que le quiere contar es a su familia. Él pudo haber corrido a su casa y decir, miren, estoy sano. Pero él, antes de ir con su familia, él entró con Pedro, con Juan, al templo.
Y dice que él entró gritando y alabando a Dios, demostrando su alegría. Dios acababa de hacer un gran milagro en él. Y entonces, antes que cualquier cosa, él buscó ser agradecido con Dios. 1. Y 2, ser testimonio. Porque aun cuando ellos se van a la puerta para que Pedro dé el nuevo mensaje que va a dar, él va con ellos como testimonio. Aquí estoy yo, ¿sí? Y el cojo caminó. ¿Y quién era el cojo? Soy yo. Aquí estoy. Ustedes me miraban ahí en la puerta. Ahora no, ahora estoy aquí y camino bien. Y entonces, 2 cosas para mí tienen mucho que ver con la forma de reaccionar del cojo. Primero, ser agradecido. Y dice que él alabó a Dios, gritó, saltó de alegría. Algunos historiadores, piensan que en el templo pudo haber habido un gran escándalo por la resonancia de los templos. Y él entra gritando y saltando y alabando y glorificando a Dios porque acababa de recibir su milagro. ¿Cuántos milagros nosotros no recibimos en un día? Mientras preparaba esto, Dios trajo a mi mente algunas cosas. Y es que no es que Dios haya cambiado. Nos enseñaron de los grandes hombres de la fe, que dejaron su vida, que le creyeron a Dios, que hicieron grandes cosas. Pero no sé si usted lo ha notado, después de cierta etapa de la Biblia, de muy pocos hemos sabido. Y es que yo creo que esa parte es una parte que nosotros debemos de aprender a servir de testigos de que Dios aún sigue siendo el mismo y sigue haciendo milagros. En muchas de las culturas, o en todas las culturas anteriormente, la tradición oral era muy importante. El abuelo, el padre le contaba a las nuevas generaciones no solo su historia, por qué ellos estaban donde estaban, por qué creían lo que creían, ¿sí? Nosotros en la iglesia, nuestra familia nos enseñó las historias bíblicas. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué amamos y glorificamos a Dios? Pero también en la tradición oral, ellos les explicaban lo que había pasado con su familia. Y esa es la parte que yo creo que a veces a nosotros nos ha faltado. Venir y decir, bueno, también Dios hizo todo esto en el tiempo bíblico y ahora con nuestra familia, con mi persona, ha hecho esto más. Yo me recordaba, mientras pensaba en todo esto, en mi casa, mis papás pues fueron construyendo la casa por partes. Empezamos pues haciendo algunas remodelaciones porque iban a empezar un pequeño negocio y pues había que modificar la casa, y a partir de ahí creo que todos los años habían construcciones en mi casa. Pero una tarde mi papá me llevó estaban construyendo el segundo nivel. Mi papá me sacó y fuimos a ver la construcción. Estaba yo pequeño todavía y me dijo, ¿ya viste la terraza? Sí, salió muy cara. Era una terraza muy grande. Y ¿sabes una cosa? Me dijo, no tenía dinero. Y me empezó a contar cómo Dios había provisto para construir esa terraza. Dios sigue haciendo milagros hasta la fecha. Pues obviamente yo empecé a crecer y me empecé a dar cuenta que Dios nos da la promesa aunque podamos comprar sin dinero. Y mis papás vivieron eso, y mi mamá cada vez que puede nos recuerda cómo ellos compraron su casa. Y si alguna vez usted platica con ella, le va a contar que ellos tenían una alcancía. Y con una alcancía iban a ver terrenos. Y eso es fe. Quebraron la alcancía porque vieron una casa que les gustaba. No juntaban ni 100 quetzales en monedas. Fueron con mi abuelita, ella les prestó lo que les faltaba y les cambió por un billete de a 100, y así engancharon su casa. Y de ahí en adelante fue milagro tras milagro, ¿sí? Y ellos se han asegurado de que nosotros, sus hijos, entendamos que Dios ha sido proveedor para nuestra familia. Ellos han sido testigos fieles de los milagros que Dios ha hecho. Los han usado para que entonces nosotros sepamos y podamos continuar amando a Dios
No solo por las historias bíblicas y lo que nos contaron, sino que también por esa experiencia que hemos tenido con nuestro Creador. Debemos de aprender a ser testigos fieles de los milagros que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Yo le aseguro que si usted empieza a revisar en su familia o en usted mismo, es probable que encuentre milagros de sanidad. Imagínese que usted llegue a decirle: mire, fíjese que a mí alguna vez me detectaron cáncer. Y ¿sabe qué? Yo no solo soy un sobreviviente, yo soy un testigo de que Dios hace las cosas y las hace maravillosamente. ¿Sí? Imagínese usted qué bulla hizo este cojo, que el pueblo, dice la Biblia, después pues en la parte final aquí de Hechos 3, el pueblo salía para ir a ver qué estaba pasando. Y todo eso pasó para la gloria y la honra de Dios. Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Y en ese propósito, Dios nos quiere llevar y se va a glorificar en ese propósito. Entonces, dos cosas que a mí me impactan y me impresionan de esta historia. Número uno, el nivel de relación que Pedro tuvo que tener con Dios para llegar a eso. Dios es el mismo y la promesa sigue vigente. Juan 14, 12, lo vuelvo a leer, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, le pregunto, ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree en Jesús? Creo que todos acá creemos en Jesús. Dice: las obras que yo hago, Él las hará. Eso quiere decir que lo que Jesús hizo, orar por los enfermos, multiplicar los panes y los peces, y aún caminar sobre el agua, dice Él, porque Él dice: lo que yo hice, ustedes también lo pueden hacer. ¿Sí? Y aún mayores, cosas mucho más grandes. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Ese nivel de relación con Dios para poder empezar a experimentar cada vez más ese tipo de milagros en nuestra vida. ¿Sí? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sí? Tiene un propósito. No es todo lo que pidan yo lo voy a hacer, no tengan pena. No, todo lo que pidan, pero para que el Padre sea glorificado. ¿Sí? Entonces, ese es el requisito. La intimidad con Dios no se genera como el café instantáneo. La intimidad con Dios, la relación con Dios, es un proceso de día a día, de irnos conociendo, de ir escudriñando de esos momentos que nosotros podemos tener con Él y que podamos compartir. Muchos de los apóstoles, muchos de las personas que aparecen en la Biblia, para poder llegar a ese momento pasaron pruebas complicadas, pruebas serias. Sin embargo, fueron fieles. Dios probó su fidelidad en algunos casos y salieron fieles en el momento de la prueba. Por otro lado, cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, primero que nada, el principal propósito es que Él sea glorificado. Así que no pare de alabar, no pare de bendecir su vida y no pare de testificar las cosas que Dios ha hecho. Si recordamos, esta amada iglesia a la que todos pertenecemos es un testimonio por un milagro de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que todos nosotros tenemos un milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Alguna vez yo de pequeño padecía mucho de infecciones en los oídos. Yo era meterme a una piscina, sabía que tenía problemas con los oídos. Pero alguna vez alguien oró por mí. Y creo que fue la última vez que yo tuve una infección después de meterme en la piscina. Ese día yo me acuerdo, tenía dolor en los oídos, me sentía mal, un domingo por la mañana. Acabábamos de regresar de un campamento de jóvenes, así que no era el único, habíamos varios que estábamos así, todos cansados, agotados, y alguien dijo: voy a orar por los que están enfermos. Y fue la última vez, creo yo, que tuve una infección por haberme metido en una piscina de oídos. Dios hizo un milagro.
en mi vida. Y si nosotros nos ponemos a ver, Él nos ha guardado, nos ha dado provisión. ¿Cuántas familias, a pesar de que no hay trabajo, de que la situación mundial está complicada? Le comentaba la semana pasada, algunos expertos en economía piensan que esto va a ser 30 veces más grande que la última recesión que hubo en Estados Unidos. Sin embargo, frente a mi mesa, cuando me siento a comer, aún hay alimento. Y no solo hay alimento, hay banquete que Dios me ha dado. Así que, hermano, esta noche la idea es eso. Número 1, busque la intimidad con Dios. Busque ir a otro nivel, pasar más allá. Tome tiempo para platicar con Dios, para conocer sus planes, conocer sus propósitos. Y segundo, sea un excelente testigo de Dios, de que sigue siendo el mismo, con el mismo poder, y sigue haciendo aquellas grandes cosas que hizo cuando estaba en la tierra. Pedro no solo levantó al paralítico, resucitó muertos, sanó enfermos después de esta escena. Y Dios, la promesa de Dios es que nosotros también lo podemos hacer. Acompáñeme a orar, pidámosle a Dios que nos bendiga, que pueda Él ayudarnos en este proceso de conocerlo, que nosotros nos acerquemos a Él y, como dice su palabra, Él se acerque a nosotros y podamos empezar esa relación de amistad, esa relación de padre e hijo con nosotros. Oremos, por favor. Señor y Dios, gracias, Señor, porque tú sigues siendo el mismo, Señor. Aquel Dios que le habló a Abraham, aquel Dios que habló con Isaac, Señor, con Jacob, que cuando Jacob vio aquella escalera de ángeles que subían y bajaban, y tú le diste una promesa y él dijo: bueno, Dios, yo voy, pero si tú vas conmigo, me das casa y me das alimento, me das protección y me das alimento. Ese mismo Dios, Señor, el Dios que estuvo con Pedro, que se manifestó en Jesús, Señor, y después con el Santo Espíritu, que transformó el mundo, Señor, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Gracias porque tú sigues siendo ese mismo Dios. Y gracias porque así como te acercaste a estos hombres, Señor, nos das la oportunidad de que nosotros nos acerquemos a ti en respuesta de ese amor que tú nos diste primero, Señor. Y tú prometes, cuando nosotros nos acerquemos, acercarte cada vez más a nosotros. Permítenos, Dios, tomar el tiempo y el anhelo de podernos acercar a ti cada día más, Señor, de poder sentir tu fuego, tu amor, tus cuidados en cada momento, Señor. Esa relación de amistad, de confianza contigo, Señor. Que cuando tenga algún problema poderme acercar y decirte: Dios, me está pasando esto, no la estoy pasando bien. Pero también de poderte escuchar, Señor. Que tú nos puedas ayudar, que tú nos puedas aconsejar y que tú mismo nos puedas hablar aún tus planes, como lo hiciste con estos grandes hombres de la fe, Señor. Permítenos llegar a ese nivel de intimidad contigo, Señor. No ser un amigo más, sino que un amigo íntimo de ti, Jesús. Y también, Dios, te pedimos que cuando tú hagas el milagro, nos permita ser el mejor testigo de tus milagros y de que tú sigues siendo real en nuestra vida. Permítenos en nuestra familia, Señor, comentar esas cosas maravillosas, porque cuando la gente escuche las cosas que tú sigues haciendo, Señor, sabemos que va a incrementar su fe. Sabemos que vamos a dejar una semilla que va a cambiar al mundo, Señor. Y no solo ser testigos, Señor, sino que ser agradecidos y en cada momento alabar y glorificar tu nombre por esas cosas que tú ya has hecho en nuestra vida, Señor. Te bendecimos, te damos gracias, Señor, y pues aprovechando que estamos frente a tu presencia, Señor, quiero pedirte por aquellos hogares, Señor, donde pues hay alguna dificultad, Señor, que la provisión esté siendo escasa, que no haya trabajo, Señor. Que esas familias puedan sentir tu mano de amor y tu provisión, Señor. Ver de una forma sobrenatural como la viuda, Señor, cómo abundan las cosas, cómo tú haces que sobrenaturalmente haya comida en tu casa, Señor. Pero también que tú abras una puerta, porque las puertas que tú abres nadie puede cerrarlas.
para poder tener un trabajo y una provisión estable, Señor, sobre esa familia. Te pedimos, Dios, también por las personas que están enfermas, hermanos de la iglesia, familiares, amigos, conocidos, Señor, que tú pongas tu mano de amor, Señor, que tú pongas tu mano de paz, que tú pongas tu mano de misericordia sobre cada uno de ellos, que ellos puedan sentir, Señor, un bálsamo que recorre su cuerpo. ¿Quién más o quién mejor para repararnos, Señor, que el fabricante, Señor, el hacedor de la vida? Tú nos hiciste, Señor. Tú sabes cómo funcionamos. Y así que yo te quiero pedir por la vida de cada uno de mis hermanos que está enfermo, Señor, que tú puedas apoyarlo y estar con él y que pueda sentir tu amor y tu misericordia. Y como Dios, también queremos ser agradecidos. Sabemos que tú has escuchado nuestras oraciones, Dios, y que la familia pastoral ha empezado a ver tu amor, tu misericordia y un milagro más, Señor. Porque sé que no es el primero ni el último. Sé que ellos han empezado a ver un milagro más en ti, amarrados de tu mano, Señor. Gracias porque pues tú has oído la oración de todo este pueblo y sabemos que como has respondido esta oración, responderás todas las demás, Señor. Te bendecimos, te damos gracias. Para ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Mientras oraba, alguien me dijo, y voy a terminar con esta anécdota: cuando Dios te quiere bendecir, me dijo, hasta las llantas de tu carro va a cuidar. Fíjense ustedes que mi carro lo compré hace como 4 años. Una vez he pinchado llanta. Si usted me pregunta, pensándolo ahorita, estaba cabal, dije yo, ¿y si Dios me permite pinchar una vez más, cargaré el ticket todavía? ¿Sí? Porque hasta en eso la bendición de Dios se manifiesta, fíjense ustedes. Cuando Dios te quiere bendecir, hasta en los pequeños detalles Él tiene cuidado de tu vida. Que Dios me los bendiga. Fue un honor haber estado con ustedes y pues ir adelante y a buscar a Dios en una intimidad especial.